Cada día es una aventura, cada válvula guarda una historia. Vamos a entrar en los desiertos más áridos, navegaremos los mares más profundos y escalaremos las plataformas más altas. Bienvenidos al espacio donde conoceremos las historias profundas de las personas que hacen posible que funcione nuestra industria. Este es el podcast Conducto Irregular. Conducto Irregular. Camilo Andrés Ortegón, Cami, porque realmente creo que este encuentro es un encuentro enmarcado en el afecto, ¿sabes? Y en la calidez. Y cuando conversamos preliminarmente, pensamos que mencionar que el amor todo lo puede y que el afecto finalmente es el que triunfa siempre es un buen abrebocas para esto. Bienvenido a Conducto Irregular. Gracias. Vamos a contar una historia hoy muy íntima, muy personal, muy fuerte para ti y qué maravilla que la podamos oír. Hablemos un poquito, Cami, de qué pasó en tu vida, cómo fueron tus primeros años, porque estos años están enmarcados en algo que se llama la vulnerabilidad. Todos somos vulnerables, pero tú tuviste unos primeros años donde tu condición de joven, de niño pequeño, era vulnerable. Cuéntanos un poquito cómo fueron esos primeros años de tu vida con la confianza y el afecto que hay en este encuentro. Pues mira, pues empezó un poquito fuerte, ya lo que hablamos, te estaba comentando que digamos desde pequeño yo tenía muchos problemas en cuanto digamos éramos clase baja, media. A veces no teníamos para comer, estaba yo en condición de violencia, veía que a mis papás no se llevaban muy bien, entonces tenía un poquito de violencia intrafamiliar. Y nada, yo estaba pasando por temas en los que yo no tenía pues a nadie con quien contar, ¿sabes? Entonces metí a eso que también tuve que empezar a trabajar desde pequeño para poder apoyar a mi familia con los gastos y pues para poder comer. Entonces, claro, eran situaciones que pues uno de niño diría no debería pasarle a un niño, ¿sabes? Entonces yo me fui como pegando de todo eso, ¿sabes? Encerrándome en mí mismo. ¿Qué sentías? Supongo que por ti atravesaban sentimientos de soledad, un poco de abandono de alguna manera. Y tal vez en ese momento en el que sentías eso, también pensabas en ti, cuál era tu lugar, cómo te sentías en esa fragmentación de tu casa. ¿Qué pensabas en esos primeros años en donde ubicabas como tu sentir? Sabes, yo me sentía muy solo, la verdad, ¿sabes? Es una palabra que yo lo describo muy bien con mi infancia y yo lo describo con soledad. Entonces no tenía nadie con quien contar las cosas que me pasaba, pues realmente a nadie le decía qué me pasaba y pues solo me lo guardaba. Eso fue creando en mí pues cositas que luego vamos a hablar, pero realmente si te dijera cómo me sentí realmente solo y sentí que no contaba con nadie. Tú, a pesar de eso que sientes, tenías un gran aliado en ti que era tu inteligencia, tu capacidad, tu fortaleza. Y eso se revela también en que terminaste el bachillerato muy joven y entraste a la vida universitaria, a la vida de retos personales y ya más autónomos. Muy joven, a los 16 años ya estabas en la universidad y creo que eso marca también un enfrentamiento a un mundo complejo que, sumado a tus soledades, un poco fue complejo y difícil para ti. ¿Qué pasó ahí y cómo ahí incluso esa misma vulnerabilidad se acrecienta un poco más? Mira, si quieres hacemos la transición. Digamos que yo venía de ese hogar, ¿sabes? Entonces, como yo no tenía tampoco a nadie, no tenía amigos, pues yo leía mucho, ¿sabes? Yo me la pasaba leyendo como para tener un contacto con el mundo exterior. Entonces, trataba de leer, trataba de sacar toda la información que pudiera del mundo exterior, ya que pues en mi casa no tenía la capacidad o la facilidad de salir afuera por el tema de la violencia intrafamiliar dentro. Entonces simplemente me encerraba en mi cuarto a leer
Entonces, gracias a eso, pude salir de bachillerato a mis 15 años, entras a mis 16. Entonces, tú imaginarás un niño de 16 años que nunca salió de casa, que lo único que ha comido es libros y conoce ciertas personas que pues están en ese mundo de alcohol, drogas, fiestas. Entonces, claro, de ahí empieza un poquito como a hacerse la transición de ese niño a lo que pasó después. Hablemos un poquito con respeto y con sentido de realidad de lo que implicó para ti llegar a un mundo donde había consumo, donde había inseguridad, donde había, digamos, temas que te hacían daño física y emocionalmente. ¿Cómo fue ese paso por ahí? Hablemoslo con tranquilidad porque sé que lo sientes como algo que hizo parte de tu vida y que ya miraremos después qué pasó con eso, pero ¿cómo fue ese tránsito por ese mundo un poco adverso y oscuro que no te jugaba a favor? Entonces, siguiendo con la historia que te vengo contando, yo a los 16 conozco a unos chicos que están metidos en todo eso y pues yo, como no tenía nadie más, pues yo me apliqué a ellos y los consideré en ese momento mi familia. Entonces empezaba pues a tomar, a alcoholizarme, luego empecé a probar otras cosas, empecé a subir de tono porque esa sensación me hacía sentir un poquito más vivo y a apagar ese vacío que tenía desde pequeño. Entonces, como tal, esa fue la transición, o sea, fue una transición muy brusca de estar en casa a literalmente no volver a casa y estar en fiestas, estar alcoholizando, estar drogándome en ese tipo de ambiente que al final pues no era beneficioso para mí. Entonces, como tal, así pasó el tema de esa transición. ¿Y recuerdas momentos en donde realmente, a pesar de que estabas inmerso y no lograbas salir de ahí, recuerdas momentos en donde también sentías que tenía que haber algo que te rescatara de ese mundo? ¿Tenías conciencia de alguna forma de que eso no te estaba jugando a favor? ¿Pensabas, tenías la esperanza de que algo podía rescatarte de ahí? Sí, mira, o sea, yo tenía cierta pequeña lucecita que esa era mi abuela. Entonces yo con mi abuelita, ella me daba mucho cariño, el poco cariño que tenía, entonces ella me lo daba y era como mi luz. Entonces yo muy dentro de mí sabía que no estaba haciendo mal, pero mi subconsciente quería seguir sintiendo esa euforia, ¿sabes? Ese estar volado, ese no sentir el vacío que sentía y el dolor que sentía por todos los recuerdos de mi infancia. Entonces, aunque sí me sentía mal por el hecho de que tal vez estaba haciendo a mi abuela sentir poco orgullosa por el tema de que yo no estoy para esto. Entonces, igual, seguía haciéndolo porque era lo único que me sacaba de ese malestar que tenía en mi corazón. Has mencionado a tu abuela, bueno, también has mencionado a tus padres y a tu entorno, pero me llama la atención que mencionas mucho a tu abuela. Háblame un poco de tu abuela, ¿cuál era el significante? Y era, digo, porque lamentablemente ya vamos a llegar al punto de su partida, pero hablemos un poquito de lo que significaba tu abuela para ti. Mi abuela para mí significaba la palabra que uso más ahorita, y es el amor. Ella para mí significó el amor, la compañía, la enseñanza, la crianza. Aunque no tuviéramos a veces para comer, y ya trataba de sacar algo para darme. Entonces, ¿sabes? Eso para mí eso fue una lucecita, un ángel que yo tuve siempre ahí como para apoyarme, para sentir que yo tal vez sí soy capaz y soy digno de recibir amor. Tenías un lugar. Y entonces lleguemos a ese momento de ese tocar fondo, que es qué es lo que pasa con tu abuela, el momento de su partida, y ahí se genera un momento en tu vida bien importante. Cuéntanos un poco de eso. Entonces, digamos que yo paso mis 16, 17 años estando en borracheras y demás, y yo conozco a una chica, después si quieres hablamos de ella, pero mientras estaba pasando esto, mi abuela estaba muy débil de salud. Entonces era algo que también me afectaba mucho realmente y me hacía sentir triste al final, con lo que era como un ciclo, ¿sabes? Un ciclo de la rata en donde yo me sentía triste,
iba a alcoholizarme, iba a drogarme, estaba en las nubes, me caía de las nubes y me volvía a sentir más triste. Y eso era un ciclo que se repetía una y otra vez. Y entonces, así pasó hasta que mi abuela llegó a un estado muy crítico de salud. Ella estaba sufriendo del corazón. Y un día, un marzo, yo me acuerdo muy bien que yo me fui de la casa. Y yo dije, pues, ¿qué puede pasar más, sabes? Todo está bien, todo está en orden. Creo que todo está en orden. Me fui, me alcoholicé, mi mamá me estaba llamando y me decía, ¿dónde estás? Pero pues yo no contestaba. Como yo venía de ese ámbito de familia de que yo no podía confiar en ellos, entonces yo jamás le decía, mira, yo estoy aquí, ¿no? Entonces, nunca contesté y llegué a las 9. Llegué a las 9 a mi casa, 9 de la mañana, no hay nadie en mi casa, me preguntó dónde están. 15 minutos después llega la llamada, Cami, prepárate, tu abuela se acaba de morir. Lo que se llama un real, un acontecimiento. Un acontecimiento durísimo, tú sabrás, ese golpe contra la realidad durísimo. Yo ni me lo creía, yo pensaba que estaba en una pesadilla. Entonces, yo te lo juro que en ese momento, el único pilar de mi vida que tenía, ese pilarcito de cariño y amor, se había derrumbado completamente. Y entonces me cuestioné muchas cosas que no sabía por qué estaba aquí entonces. ¿Sabes? Empecé a cuestionarme mi realidad, por qué estoy aquí. Y nada, fuimos a Girardot, ella es oriunda de Girardot, fuimos a Girardot y en el velorio pues yo no me podía acercar al féretro. No me podía acercar porque yo sentía que no era digno de verla. Yo no me había ganado ese lugar, ¿sabes? Entonces, nunca me acerqué y si me hubiera acercado yo te lo juro que hubiera visto un ángel porque ella era muy hermosa. Muy hermosa. Entonces, pues nunca me acerqué en el entierro, pues simplemente me cuestionaba por qué había hecho todas mis acciones. Y justo ese día, rebobinando un poquito, mi madre se iba a ir a Girardot a verla una última vez. Ella sabía, ella sentía, ¿sabes? Como ese sentimiento. Percibía, sí. Percibía de que mi abuelita tal vez no le iba a dar. Y no se fue por estar preocupada por mí, ¿sabes? Entonces tú sabrás, ese también es choque de mí para decir, mira, evité que mi mamá viera a su mamá una última vez y decirle adiós. Le quité ese pedazo a ella. Oyéndote, siento que atravesaste por algo muy, muy, muy profundo y es una sensación un poco de culpa, una sensación, digamos, de que no eras digno de que eso ocurriera, pero también, digamos, eso obedecía a unas circunstancias que tú habías vivido. Y muy seguramente ese momento tan duro, esa caída tan fuerte, pues fue para ti contundente. ¿Qué pasa después de eso? ¿Cómo vives después de ese momento cuando dices que no eras capaz de acercarte porque sentías una gran deuda, digámoslo así, y sentías esa culpa? ¿Qué pasa después de eso y cómo esa recaída también es tan profunda y ya después miramos cómo llegó ese ángel que te sacó, pero profundicemos en ese sentimiento de culpa mezclado con dolor, y qué pasa contigo ahí? Entonces digamos que vuelvo a las andadas, vuelvo a tomar, pero ahora sí es con toda, porque ya tenía el dolor no solo de mi infancia, sino de que mi único pilar se había roto. Y entonces no lo hablamos, pero pues digamos que empecé a atentar contra mi vida muchas veces, demasiadas, tengo muchas cicatrices en todo lugar de mi cuerpo. Entonces, digamos que esa fue una etapa, un año completo en el que yo literalmente fui a acabar conmigo mismo, porque ya no tenía nada y me cuestionaba por qué seguía aquí. O sea, si yo le cuestioné a mi Dios, si yo estoy aquí, muéstrame, o sea, ¿qué hago aquí? Si todo lo que he pasado es malo. Entonces, ahí
quiero decirte algo que siento cuando te escucho y es, creo que hay una diferencia entre no querer vivir y no poder vivir. Tal vez tú tenías esa fuerza todavía de sentir que podías vivir, no era que no quisieras, sino que tal vez necesitabas herramientas, necesitabas, digamos, circunstancias que te favorecieran y pudieras vivir. Quería decirlo porque a partir de eso es cuando ya me vas a contar lo que me vas a contar. Pero fíjate, lo importante de sentir no es que no quiera, es que no puedo, ¿sí? Y ahí es donde de todas maneras habrías tú con tu fuerza una posibilidad de necesitar de algo para poder vivir. Y ahí lo dices muy, muy chévere. Entonces ahí llega un angelito a mi vida, ¿sabes? Un año después de eso llega un angelito de vida. Es un 24 de agosto de 2017, es mi número de la suerte. Y empieza a sacarme de ese mundo, ¿sabes? Es una chica que empieza a sacarme de ese mundo y empieza a ver en mí algo que yo ni siquiera había visto en años de vida. Entonces empieza a decirme, no vayamos a tomar, ven, vamos a ver una película en mi casa, ven, mi mamá te está invitando a comer, ven, no sé, vamos a una librería, vamos a un parque, caminemos por el centro, pero suelta eso. Entonces ella empezó como a mostrarme que hay vida después del dolor, ¿sabes? Empezó a darme ese cariño que nunca se me había dado tan puro como lo había dado mi abuelita. Y yo empiezo a creer en mí, ¿sabes? Porque empieza a decirme cosas muy chéveres de mí. Entonces empiezo a creer en mí y a mejorar mi autoestima y a decir, yo puedo. Estás tocando un tema muy importante y cuando hablamos al comienzo de que el amor todo lo puede, realmente el amor podríamos decir que está muy relacionado con el reconocimiento. Sentir amor es sentir que hay alguien que nos reconoce. Y me atrevo a pensar que un poco lo que ella, ¿cómo se llama ella? Carolina empezó a movilizar en ti fue un reconocimiento de lo que tú eras, de tu inteligencia, de tu capacidad de expresión, de tus intereses, de esas ganas tuyas, y todo a partir del reconocimiento y de algo también que creo que puede ser importante, y es la confianza. Entonces, te pregunto, ¿ustedes se enamoraron? ¿Fue eso el motor un poco que permitió que tú te sintieras reconocido? Sí, sabes, o sea, todo eso surgió del enamoramiento, del amor que ella me tenía a mí. Y yo digo que ese amor que me dio, sabes, ese reconocimiento, fue la chispa que me faltaba, sabes, esa chispa de decir, sabes, yo tengo algo bueno, tal vez sí, no debería irme todavía. Uh-huh. Entonces, claro, todo eso empezó a darme esa pequeña parte de mí que ahora late re duro, muy duro, pero todo partió desde eso, ¿sabes? Desde el amor. Hay un momento también fundamental después de que tú, digamos, te reivindicas contigo mismo y entiendes que tú tienes cómo, que tienes todas las posibilidades, y es que resuelves en compañía de ella regresar y hacer toda una elaboración de un duelo con respecto a tu abuela. Cuéntanos ese momento tan importante. ¿Cómo fue? Esa es una memoria núcleo que tengo en mi cabeza. Es una memoria que nunca se va a borrar, ¿sabes? Es porque, digamos que un año después de haberla conocido, estábamos yo en Girardot, ¿sabes? Entonces estábamos viajando y ella sabía toda mi historia. Yo le había contado toda mi historia porque era la única persona que había confiado tanto, porque pues se había ganado esa confianza de mi parte. Y llegó un momento en el que me dice, ¿sabes, Cami? Vamos a ver a tu abuelita. Yo sé que no les da un adiós. Y mira lo mágico de ese momento, que digamos, era un soleado de Girardot, bochorno, tú sabes cómo son esos soles. Entonces nos fuimos al cementerio. Yo sabía dónde estaba, yo sabía cuál lápida era, yo sabía cuál era el número de la lápida y cómo se veía la lápida, porque todo eso me lo había guardado. Llego y me rompo. Toco la lápida y me empiezo a romper. Y en el momento en el que empiezo a llorar y a pedirle perdón por ella, como arte de magia empieza a caer una lluvia torrencial
increíble, te lo juro, es una lluvia que empieza a caer y a caer y a caer. Y yo pedía perdón, ¿sabes? Pedía perdón por haberme drogado, yo había pedido perdón por no valorar mi vida, había pedido perdón por no amar, había pedido perdón por todo, ¿sabes? Y siento que esa lluvia era mi abuelita diciéndome, no pasa nada, ¿sabes? Son cosas de la vida, suéltalo. Entonces me quedé ahí media hora llorando con ella mientras pues trataba de consolarme. Y te lo juro, cuando ya terminé de romperme, cuando yo supe que era suficiente y mi corazón se sintió libre, como arte de magia empezó a dejar de llover tan torrencial y era una llovizna caliente con una brisa cálida, como un abrazo, ¿sabes? Entonces yo supe que ella estaba ahí abrazándome, ¿sabes? Entonces de ahí me paré y cambié completamente. Fue un giro de 180 grados. Tal vez una liberación. Una liberación completa. Le había dicho por fin adiós, no solo a ella, sino a mi anterior yo. Me había perdonado. Y eso fue muy bonito porque luego cuando estábamos saliendo del cementerio había muchos charcos y yo con ella empecé a jugar con los charcos. Eso fue como niños chiquitos jugando en charcos. Entonces es un recuerdo muy bonito que tengo y ese es el puntico de inflexión para yo recordar las palabras de mi abuela y decir, debo dar amor en vez de pedirlo. O sea, yo sé que lo necesito y no está mal pedirlo, pero sí, debo darlo. Muchos elementos simbólicos, hiciste una lectura de muchos elementos simbólicos, el tema de la lluvia, de poder descargar. Y a partir de ese reencuentro contigo mismo es como logras llegar aquí donde estamos. A partir de esa posibilidad de potenciar tu existencia, cuéntanos cómo llegaste acá y cómo estás hoy. Entonces, digamos que sigo dando amor, ¿sabes? Sigo expresándome, sigo recreando todo lo que mi abuela me enseñó con respecto al amor, con no las personas y también con lo que hacía. Entonces yo era de esas personas que si acaso tú estabas triste te decía, no importa, dime, yo te aconsejo, yo te doy el amor, no hace falta que me des nada. Yo sé cómo se siente porque yo estoy ahí, realmente entiendo tu dolor. Entonces yo era de esas personas que no le importaba darle amor. Y pues darle amor cosechando amor, de tanto amor que daba, llegó un momento que se me regresó. Y un amigo me dice, oye, él está pasando para prácticas. Y yo, ¿en serio? Y me dijo, no, está como tu perfil, dale, lánzate. Y no lo dudé, lancé la hoja de vida, yo te lo juro que quería trabajar. Y en todo eso, el tema de hacer como la presentación para las personas que estaban aquí, yo recordé a mi abuelita y yo dije, tengo que romperla, tengo que dar todo el amor, tengo que meterle aquí toda la pasión. Llego acá abajo y veo a varias personas, veo a Migue, veo a Osquitar, veo a Linita y veo cómo son todos una familia, ¿sabes? Y yo los observo muy bien y digo, es increíble cómo se siente el hogar dentro de acá. Y yo dije, yo quiero eso. Eso es para mí. Entonces la rompí en la entrevista. Mientras yo estaba haciendo la entrevista, ya la recordaba y pues trataba de hacer todo lo mejor que podía. Se acabó la entrevista, nos fuimos todos a nuestras casitas, entonces teníamos que esperar la llamada de catering. Entonces, yo en esas estaba en una práctica para Ecopetrol y otra para Parex. Entonces me estaban compitiendo con ODL, Ecopetrol y Parex. Y mira cómo son las cosas de bonitas. Y el mismo día que casi iba a firmar con Ecopetrol, me llama Catherine y me dice, Cami, buenas noticias, entraste a ODL, vas a ganar esto, te esperamos, ¿qué dices? Y yo le inventé cualquier cosa a la de recursos humanos de Ecopetrol y le dije, sí, Catherine, vamos. Entonces llegué aquí como un niño chiquito, ¿sabes? Porque aquí pues
abro las puertas y sí es otro mundo. Veo aquí personas hablando, veo ya compañeros abrazándose, de una sentir ese amor, ¿sí? Y estás acá, fíjate, estás acá y para ya sentir que estamos en donde estamos, que estás en donde estás, que tienes aquí un núcleo, que tienes una familia profesional llena de afecto que te recibió. ¿Qué sientes hoy en día al estar acá? ¿Cómo te sientes acá? ¿Qué certezas tienes acá en ODL? Mira, yo tengo la certeza de que aquí tengo un hogar, ¿sabes? Aquí no solo tengo profesionales, o sea, no hay solo profesionales durísimos, porque hay muchos profesionales muy duros que me impresionan, sino que la calidez humana me ha demostrado que hay una familia. Aunque estemos en lo profesional, y yo sé que tal vez digan que lo profesional no puede compararse con la familia, para mí, o bueno, es una opinión personal, los compañeros con los que estoy, yo los considero familia y hogar. Entonces, claro, el estar aquí en ODL es eso, hogar Y afecto. hogar y afecto, un lugar donde yo puedo ser yo, donde no me voy a sentir criticado, no voy a sentir lo que sentí en mi infancia. Pues una historia maravillosa, llena de afecto, como dijimos al comienzo, una historia de vida donde realmente siempre tenemos un rescate, y el rescate está en nosotros mismos y en encontrar un lugar. Así que tienes como ingeniero de petróleos un futuro largo acá, porque estás en una familia que te llena de afecto. Gracias, Cami. Gracias a ti, Anita. Gracias. Esto fue Conducto Irregular. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos o nos escuchamos en una próxima ocasión. Una idea original de Oleoducto de los Llanos, presentado por Ana María Aponte. Realización Ojo por Ojo Multimedia.